Estimados colegas, y muy amable el comité organizador para invitarme a esta conferencia. Bueno, yo soy boliviano, he vivido en México. Para mí el dengue era una cosa relativamente nueva cuando llegué aquí al país. Tuve que leer mucho e impregnarme mucho en casos severos para entender qué es lo que pasaba, pero había muchas cosas que me llamaban la atención que no realmente entraban en mi razonamiento cuando comencé a conocerlo. Primero los estudiantes me empezaron a enseñar qué era el dengue y después poco a poco fui leyendo, y como era la causa más importante de muerte en mi unidad de terapia intensiva, fui investigando y fui profundizando en la fisiopatología. De eso entonces ha nacido que yo tengo mucha duda todavía. Yo creo que ya casi en 8 años que vivo aquí debería ser un experto en dengue, pero hay muchas cosas que no me cuadran. Y de eso ha surgido este estudio, digamos, esta conferencia que les voy a dar, que son más dudas que he tratado de resolverlas leyendo y matándome con la literatura. Van a ver que algunas de ellas no van a ser resueltas completamente, pero quisiera que compartan mi inquietud. Así que no creo que vayan a aprender nada conmigo aquí, sino se van a conflictuar en un desayuno muy sabroso. Primera cosa que me llamó la atención fue una editorial que un gran virólogo, Leon Rosen, escribió después de haber dado el discurso de apertura del 25º Congreso de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene. Él era el director. Él titulaba su conferencia La revisión de las sopas del nuevo emperador, que era una reflexión sobre la patogénesis del dengue. No sé si ustedes se acuerdan de este cuentito de un personaje que se llama Andersen, ¿no? Era un rey, hubo un par de bibillos que le dijeron que él podía vestir la mejor ropa del mundo y le iban comprando cosas que en realidad eran invisibles, que le decían ellos que solamente podía verlas una persona inteligente. Y el pobre rey aumentaban los costos y cada vez más desnudo creía que era el único que no podía ver la ropa. Y en realidad todo el palacio y toda la gente del pueblo no podía verlas. Y se dio un gran chasco cuando salió a la calle desnudo y los niños empezaron a decir si está en cueras, como quien dice. Así que realmente le tomaron el pelo, ¿no? Y él quería hacer eso en su conferencia, decirnos si realmente lo que sabemos del dengue es cierto o no. En 1960, en Asia, un gran investigador que se llama Halsted, que es muy conocido por ustedes, se dio cuenta que la segunda infección era más severa en pacientes con dengue, había más mortalidad. Allí se dio cuenta que había una infección secuencial y que había una facilitación inmunológica, la teoría que todos conocemos de la fisiopatología del dengue. La segunda infección es más severa que la primera porque la primera facilita que el dengue sea más patogénico por los mecanismos que ya conocemos. Entonces, desarrolló este señor Halsted una teoría in vitro que comprobó exactamente como él decía su teoría en este pueblo de Asia, ¿no? Pero al mismo tiempo, el señor Rosen, el 71 en Tahití, vio que había una epidemia luego de 25 años sin dengue, con un solo serotipo de dengue, el 2, y había una epidemia muy grande con un solo serotipo, sin ningún otro antecedente en personas que nunca antes habían tenido dengue. Y él decía, ¿cómo puede ser? Es la primera vez y se está muriendo a montones. Vio además que había niños menores, lactantes, menores de 6 meses, que morían por dengue, por una primoinfección. Así que él dijo, esta teoría de Halsted no me cuadra. Con el mismo enfoque, le dio la vuelta a una epidemia muy grande que había habido en 1927 en Atenas, que produjo mucha mortalidad por dengue, y encontró en las muestras que tenía que era una infección primaria por un serotipo del tipo 1. Así que él dijo, tanto en Atenas como en Tahití ha habido una primoinfección que ha matado miles de personas, entonces no cuadra la teoría de Halsted. Primera cosa. Segunda cosa que él vio fue que, bueno, según esto se había clasificado el dengue en dengue clásico, que no era grave. Había una segunda enfermedad que era el dengue hemorrágico o el choque por dengue, que era la segunda infección, y la segunda infección era la más grave. Pero él decía,
con estos dos estudios no me cuadra. Para mí, el dengue es una enfermedad continua que va en severidad, no en etapas. ¿Es severidad o no es? Según esto, él comprobó en otra epidemia que el 34% de los casos severos de dengue, de los cuales 6 habían muerto, no tenían extravasación, es decir, no eran hemorrágicos, en la antigua clasificación de hemorrágicos. Y el 15% tenían solamente serología para infección primaria. Otra vuelta, él dijo, ¿qué está pasando? No me cuadra la teoría. Después de eso, muchísimas series, una de ellas la doctora Murgue, que es de un instituto de París muy famoso, ha comprobado en diferentes partes del mundo esta suposición errada de que es una infección secundaria, es una primaria que puede producir la enfermedad. Ha habido una serie, por ejemplo, nicaragüense, que comprueba que es un serotipo solamente que produce la enfermedad, no es una segunda infección. Entonces, han encontrado también que hay muchos pacientes que tienen fuga capilar en primoinfecciones, no en infecciones secundarias. Y claro, según todo esto, si fuera solamente una primoinfección que nos daría la enfermedad, por supuesto, la necesidad de que los 4 serotipos del dengue fueran cubiertos en una vacuna no sería importante. Y de por ahí, el tiempo para poner en circulación la vacuna no sería tan grande, ¿me entiende? Entonces, dense cuenta que yo, al comenzar esta charla, con estos problemas, yo me sentí un poco como el rey desnudo, porque yo decía, ¿qué les voy a enseñar? ¿Qué voy a decir? Si realmente es una controversia local la fisiopatología. Según esto, bueno, el dengue ya lo conocen, el esquema del dengue clásico sigue teniendo la fisiopatología que nosotros conocemos, de memoria, no creo que haya ningún problema a ese nivel, pero ya los expertos en dengue, ya viendo que no es tan clara la cosa, han dicho que hay diferentes teorías. Una de Hammond, que dice que es un virus asociado que produce la severidad. Nuestro amigo Rosen, que lo acabo de presentar, que dice que realmente es el virus que tiene virulencia, no tiene que ser la segunda, tiene que ser la primera o la segunda, no importa. Después Halsted, que ya les he explicado, es la teoría que todos manejamos realmente. Y hay un señor, Curie, que ha dicho, todo puede ser cierto. Es un continuo que tiene que ver con el germen, con el virus, según su virulencia, según la estructura genómica del virus, etcétera. Tiene que ver con el huésped, eso también está probándose cada vez más. Según los genes de cada uno, tenemos más preponderancia a hacer casos severos. Y por supuesto hay factores ambientales, dependiendo de si es epidémico, según los serotipos que vayan circulando, etcétera. Esta teoría parece la más interesante porque es una síntesis de todo, pero sigue llamando la atención lo que dice Rosen, ¿no es cierto? Entonces, para apoyarlo a Rosen, en una revisión interesante de hace un par de años de la patogénesis del dengue, de una gran experta en dengue, ha salido a relucir que más o menos cada serotipo dura en circulación de 2 a 4 años, en muchos estudios de cohortes hechos. Cada serotipo posee una distinción filogenética que lo hace como si fuera un virus aparte. No son 4 virus de dengue, es uno que es uno y cada cual no tiene ninguna característica que haga que se parezca a los demás. Una cosa muy interesante. Y miren, esto es lo más interesante. Hay diferencias antigénicas entre los genotipos de cada serotipo. Es decir, el tipo 1 tiene diferencias fenotípicas que hacen que cada uno de los fenotipos haga una enfermedad distinta. Según cada serotipo, según cada genotipo, según la antigenemia de cada serotipo, va a haber una diferente virulencia. Así que con esta teoría se puede explicar lo que Rosen decía, ¿sí? Y además han encontrado en infecciones primarias factores solubles, como estos dos, el TGF y el BSKM, que se relacionan directamente con la virulencia sin importar si es primo o infección secundaria. Entonces, con estos estudios muy interesantes, aquí tienen las bibliografías, se puede entonces un poquito garantizar que la teoría de Rosen no es tan descabellada.
Después tenemos la teoría clásica, donde la célula endotelial juega el rol más importante. Todo el mundo la ataca, el mismo virus, el complemento, las interleuquinas, las citoquinas, abriendo el endotelio, produciendo fuga capilar, haciendo que las plaquetas, por muchos mecanismos, pierdan su número y su función, y produciendo hemorragias. La fuga capilar, las hemorragias y si hay citoquinas, el choque, son las tres características importantes de un dengue severo, que nosotros conocemos eso. Ahora miren, en el último estudio más completo sobre la fisiopatología del dengue, hay mucha palabrita, hay mucho mecanismo, pero lo que yo quiero que vean son dos sustancias importantes que son el óxido nítrico y el factor de necrosis tumoral. Esas dos sustancias son las más importantes y juegan un rol protagónico en lo que va a ser un dengue severo o un choque por dengue. Acuérdense, óxido nítrico, factor de necrosis tumoral. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que el factor de necrosis tumoral va a ser producido con células infectadas, linfocitos T y monocitos, y van a estar relacionados con la viremia. Mayor viremia, mayor porcentaje de factor de necrosis tumoral liberado. Este va a liberar muchas compuertas y citoquinas que van a producir extravasación vascular, va a liberar complemento, y el complemento, el C3 y el C5, van a producir más severidad en el dengue. Por otra parte, se va a liberar óxido nítrico, y por la degradación de las membranas del endotelio va a haber liberación de ácido araquidónico. El óxido nítrico y el ácido araquidónico, ambas van a producir, en un modelo cualquiera de choque, vasodilatación, o si quieren llamarlo en un término más correcto, vasoplegia, hipotensión. Tanto el factor de necrosis tumoral como la interleucina 1 como el óxido nítrico, otra vuelta óxido nítrico y factor de necrosis tumoral van a producir falla cardíaca, depresión miocárdica importante en pacientes severos. Y hay un factor que se llama factor inhibidor de la migración de neutrófilos, que cuando está aumentado va a hacer que la recuperación de un dengue predisponga más a infecciones bacterianas. Si se dan cuenta, hay mucha sustancia involucrada, pero no es tan grave. Son en realidad dos las más importantes: factor de necrosis tumoral y óxido nítrico. Ahora, sobre la fuga capilar, que era un mecanismo un poco desconocido, se puede ver que realmente es el factor de necrosis tumoral otra vuelta el que orquesta todo, produce apoptosis y libera muchas sustancias que abren el endotelio. A su vez, estimula el complemento y las interleuquinas, la IL-6 y la IL-8, que otra vuelta van a abrir el endotelio por diferentes mecanismos. Van a actuar en la zona occludens y en la unión estrecha y en el citoesqueleto, y van a actuar con las claudinas, ocludinas y con la ecaderina, así como también con la caspasa, todo lo cual va a hacer que el endotelio se abra completamente y haya fuga capilar. Es interesante, todos estos mecanismos, tanta letrita, tanto numerito, llaman a lo mismo: la inflamación produce fuga capilar. Interesante también esto. Esta es una diapositiva que le he robado a un paciente con choque séptico. Si se dan cuenta, el calcio, las aminas alfa 1, la norepinefrina, la angiotensina 2, van a producir vasoconstricción, van a mejorar el pronóstico de un paciente que se está chocando por lo que sea. Pero por otra parte, es el óxido nítrico que va a actuar produciendo vasodilatación. Entonces, en un choque temprano, séptico, lo que produce en suma vasodilatación y choque séptico grave es el óxido nítrico. Y por supuesto, el óxido nítrico es estimulado en su producción por el factor de necrosis tumoral. Igual, otra robada de un mecanismo de sepsis, de choque séptico, van a ver que el factor de necrosis tumoral es un depresión miocárdico diréctico. Esto es una revisión de difusión cardíaca en choque séptico. Tú le pones factor de necrosis tumoral soluble a un ratón y hace falla cardíaca y vasoplegia inmediatamente, puede morir, solamente sin que haya bacterias allí. Entonces produce depresión directa. El óxido nítrico también baja la actividad enzimática a nivel intracardíaco y produce disminución del ATP, lo que produce también falla cardíaca. Y la IL-6 orquesta también produciendo depresión miocárdica, haciendo que haya mayor resistencia a los receptores beta para que las aminas beta-adrenérgicas no funcionen. En suma, dense cuenta, puede haber vasoplegia como en el choque séptico, puede haber falla cardíaca, fuga capilar que conocemos, por las mismas sustancias que orquestan en el choque séptico.
Este artículo quiero compartirlo. Es un artículo interesante sobre la prevalencia de falla cardíaca, depresión miocárdica en pacientes con dengue. Es un estudio interesante con 91 pacientes en los cuales han hecho una fracción de eyección en la etapa tóxica y en el choque por dengue. Muy, muy lindo. Han dividido en depresión leve, si tenían entre 50 y 60 de fracción de eyección, una depresión importante si tenían menos de 50 y era normal si era más de 60. Entonces, ¿qué han visto ellos? Han visto, miren aquí, que en la etapa tóxica del dengue había disminución más importante y significativa, una PI significativa de la fracción de eyección, que iba mejorando conforme el paciente se iba recuperando. Y si ustedes ven aquí abajo, van a ver que la fracción de eyección va bajando según el paciente tenga un dengue clásico, un dengue hemorrágico o un choque por dengue, lo cual también es significativo. Entonces, realmente, mayor falla cardíaca, mayor compromiso hemodinámico y paciente más grave, lo cual mostraba que los pacientes con falla cardíaca necesitaban más cantidad de volumen las primeras 24 horas, necesitaban mayor uso de coloides porque había más fuga capilar, tenían un índice de desame pleural más grande, hacían mayor extravasación y finalmente necesitaban más oxígeno y tenían una taquipnea más pronunciada. En una palabra, mayor compromiso cardíaco, más necesidad de oxígeno y de reanimación con líquidos. Lindo trabajo que ha ideado el manejo del choque séptico hace unos 8 años del choque por dengue, ¿no? Perdón. Entonces, sobre las plaquetas, sobre el sangrado, un estudio muy interesante también muestra que todos los pacientes con dengue tienen alguna forma de coagulopatía, todos, aunque no tengan sangrado. Pueden tener los tiempos prolongados, pero no va a haber sangrado. Es una cosa bien importante, no hay que coserle a los tiempos, hay que ver manifestaciones clínicas, ¿no? Todos los scores de sangrado no tenían relación con los tiempos de coagulación, ninguno, ¿sí? Y la hemorragia en el dengue sin colapso, es decir, un paciente que no estaba chocado, era relacionada con la trombocitopenia. Así que si un paciente te sangraba que no estaba chocado, era secundario eso a plaquetas bajas. En cambio, siempre que un paciente tenía choque, el paciente se iba inmediatamente a algún tipo de CID, coagulación intravascular diseminada. Una cosa interesante también en pacientes graves, menos plaquetas, mayor porcentaje de desame pleural, lo cual, otra vuelta, hace entrever que tanto las plaquetas, la coagulopatía, como el desame pleural y lo demás tienen que ver con citoquinas, ¿sí? Bueno, la hemorragia en el dengue es multifactorial, no es solamente las plaquetas que están bajas. Van a ver que hay vasculopatía, el daño capilar va a producir que la prueba de torniquete sea positiva, hay aumento de la fragilidad capilar, hay una coagulopatía inherente, los tiempos están prolongados, hay problemas de fibrinágeno, de factores de coagulación y hay liberación de dímero D, aún en pacientes con dengue hemorrágico leve, digamos, no corresponde con la clínica, otra vuelta. Hay un enlentecimiento de la fibrinolisis y hay una disminución de la relación de la proteína S y la proteína C, que son las sustancias que te evitan que tú tengas una tendencia más aumentada a hacer trombos. ¿Sí? Son las proteínas, digamos, que hacen que haya un equilibrio entre procoagulantes y anticoagulantes. ¿Sí? Y además se ha encontrado que unas sustancias como la trombomodulina y el inhibidor del activador del plasminógeno tienen que ver mucho con la severidad del dengue y del sangrado. Ahora, las plaquetas. La mejor revisión que he encontrado es de hace un par de años, el 2011, en una revista que se llama Drug Discovery Today. Linda revisión, mucho dibujito, pero no entra, es muy pequeñita la pantalla. He hecho un resumencito para el que quiera. Realmente han encontrado que las plaquetas tienen que ver con la interleucina 10. Hay más interleucina 10 y hay más alteración de las plaquetas. Ese es un hallazgo que es realmente que se repite en todas las revisiones. Las plaquetas no solamente están disminuidas en número, también en función. La trombocitopenia tiene muchos mecanismos. Hay disminución de la producción por depresión medular, disfunción trombopoyética e infección de las células estromales.
Hay destrucción periférica, medida tanto por inmunoanticuerpos, por citotoxicidad, como por el factor de las plaquetas, agregante de las plaquetas, y además hay disfunción plaquetaria. Su agregación está disminuida por activación de la vía de la arginina del óxido nítrico, otra vuelta al óxido nítrico, que tiene que ver con las citoquinas. Hay tromboastenia y hay ausencia de liberación de ADP, que tiene que ver con interleucinas y óxido nítrico. Si se dan cuenta, otra vuelta todo tiene que jugar con citoquinas y con inflamación. Wow. Ahora, la gran cohorte de pacientes donde se ha estudiado la coagulación en dengue muestra que el factor de necrosis tumoral se asocia mucho con hemorragias, tiene una relación estrecha uno con otro, ¿no? Y el factor de riesgo más importante para sangrar es choque profundo. Es bien raro que sangres por trombocitopenia, todos saben eso, ¿no es cierto? Yo pensé que nunca se sangraba, pero este año he tenido muchos pacientes que sin choque, niños grandes, han tenido sangrado digestivo, pero yo me he admirado porque lo que había aprendido era lo contrario, sangran grave cuando tienen choque profundo. Y el choque profundo, por supuesto, va a alterar el endotelio, a producir todo lo que hemos visto en fisiopatología, ¿no? Entonces, esto de abajo se repite, los pacientes con dengue hemorrágico tienen una coagulación alterada, pero no sangran, no hay mucho problema, ¿no? Cuando el choque es profundo, hay alteración de los factores de coagulación, hay consumo de los factores de coagulación, hay alteración de los anticoagulantes, proteína S, proteína C, antitrombina 3, y hay disminución del plasminógeno, que es el que produce la fibrinólisis. En una palabra, los tres mecanismos de coagulación, procoagulantes, anticoagulantes y fibrinolíticos, se consumen. Lo que una palabra más intensivística se puede decir, eso lleva a coagulación intravascular diseminada, trombosis de pequeños vasos, consumo de factores de coagulación por la trombosis y después sangrado por consumo. Entonces, todo paciente con choque profundo, igual que en el choque séptico, va a producirse una coagulación intravascular diseminada. Feo. En un resumen de la fisiopatología, hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como en cualquier tipo de choque, hay extravasación capilar, hay hipovolemia, el choque esencialmente en el dengue sabemos que es hipovolémico, pero también hay vasoplegia, hay entonces un choque como en el choque séptico por vasoplegia, puede haber falla cardíaca, si hay falla cardíaca es severa la cosa, puede haber coagulopatía y si no se corrige esto va a haber falla orgánica múltiple. Ya conocemos esto, sabemos que el tiempo más grave del dengue es entre el tercer y quinto día, mejoran las plaquetas, el paciente se puede chocar, pareciera que todo va mejor, ya deja de haber fiebre, pero el paciente se choca. Ahora se entiende por qué, por la fisiopatología, pero yo quisiera que entiendan la fisiopatología de cualquier tipo de choque, que debería, si se dan cuenta, por la fisiopatología de citoquinas y demás, debería este choque entrar en cualquier tipo de mecanismo de choque, ¿no es cierto? O es hipovolémico, o es como el choque séptico, distributivo o por falla cardíaca. Entonces, en cualquier tipo de choque, siempre que tienes el estímulo que te produce hipovolemia, vasoplegia, falla cardíaca, entran en juego mecanismos de compensación que hacen que tu presión todavía no se baje. Eso se llama choque compensado. Hay muchas sustancias que el cuerpo libera, que tiene en reserva, para evitar que tú te choques severo y te mueras por falla orgánica múltiple. Estas sustancias, adrenalina, dopamina, vasopresina, etcétera, lo que hacen principalmente es producir vasoconstricción, ¿sí? Esta vasoconstricción va a producir que la presión diastólica se eleve, no van a actuar en la presión sistólica, tal vez produzcan un poquito de taquicardia, bueno, hay taquicardia en todos, ¿no? Pero la presión diastólica se va a elevar. Al elevarse la presión diastólica, la famosa pinza que utilizamos, la sistólica y la diastólica se van a aproximar. Entonces, el primer dato de choque compensado, ya es choque compensado por dengue, es el pinzamiento de las presiones como muchos colegas le llaman de manera muy didáctica, o si quieren una disminución de la presión de pulso. Entonces, cuando ya hay presión de pulso que está pinzada, etcétera, ya significa que tiene el paciente dato de choque temprano, compensado. Luego de esto, de que la presión de pulso
ha comenzado a jugar efecto, el siguiente mecanismo es que el cuerpo empieza a redistribuir los líquidos y lo que tú tienes es datos de llenado capilar prolongado y la periferia está fría, que creo que en el dengue es lo más importante. Si tú tienes un paciente que tiene llenado capilar retardado, pulsos periféricos bajos o frialdad distal, ya está con choque. Y en el dengue, que hay muchos mecanismos, como se dan cuenta, es grave. Ténganle miedo, yo le tengo miedo. Yo me unos sustos que ha pasado, ¿entienden? Después que ha pasado esta etapa de choque compensado, que el paciente ha perdido todos los mecanismos compensatorios, allí cae todo lo que estaba manteniendo las resistencias vasculares, la presión arterial y el gasto cardíaco, se van en caída libre. Y el paciente se pone hipotenso, es un choque tardío. Si ustedes esperan que el paciente llegue a esta etapa, amén, va a ser muy difícil que los recuperemos en terapia intensiva. Yo les digo, yo creo que tengo nomás experiencia, me es muy difícil. Realmente, en el choque séptico, que la fisiopatología es la misma, me es más fácil. En el dengue y en lactantes es bien difícil. Así que realmente creo que la clave está aquí. ¿Sí? Bueno, antes de que haya este choque compensado, el paciente está, si es un choque hipovolémico, deshidratado. Fácil, ¿no? Fácil. Le ponen líquido. Cuando ya está chocado, la hipotensión se maneja con la presión media. Es decir, nosotros cuando tenemos un paciente con un choque grave y tardío, lo que tratamos de colocar en un nivel aceptable para la vida es la presión arterial media. Así que si tú te vas con la presión arterial media, estás esperando que el paciente se te choque profundo y que el paciente se te vaya casi a estar muriendo para comenzar a tratarlo. La presión arterial media, para los intensivistas, la presión arterial media es la presión perfusoria, la que lleva nutrientes al cuerpo. Si tú esperas que la presión arterial media te caiga, estás esperando que todos los mecanismos de compensación se agoten. Eso es grave. En ningún tipo de choque se puede permitir eso. Nosotros ya que el paciente se ha chocado, lo invadimos, lo intubamos, hacemos de todo y rezamos para que las aminas permitan que la presión media vuelva a lo normal. Otra vuelta, si la media ha caído es que todas las sustancias que la subían se han agotado, ya no hay, no hay adrenalina endógena, no hay vasopresía, no hay nada que te produzca una respuesta en el cuerpo con volumen, con líquido, así que ya es muy tarde. No, la media en cualquier tipo de choque no sirve. Ok, entonces, es un choque cualquiera dijera, pues, ¿por qué no tratan el dengue como un choque cualquiera? Sí, ¿no? Entonces, yo me he ido a la manera de reanimar de la American Heart Association, el ZAP, o el PALS, como le dicen, para ver si eso se aplica o no. El PALS dice que hay signos tempranos de choque, ya hemos hablado de esto, aumento de la frecuencia cardíaca, que en el dengue no ayuda, siempre hay taquicardia, bueno, hay bradicardia a veces, ¿no? Bueno, puede haber por fiebre taquicardia. Hay prueba de perfusión y hay oliguria. Entonces ese es el choque compensado. Lo más importante en el choque, ya otra vuelta, es el llenado capilar. ¿Sí? Tardío, en el descompensado ya está que el paciente tiene pulsos débiles, tiene alteración del estado de conciencia y finalmente, tardíamente, casi premorte, hipotensión en el dengue. Yo les digo porque he visto harto de eso, ¿no? Y después falta muy poquito para que el paciente entre en insuficiencia cardiorrespiratoria con bradicardia, respiraciones agónicas, hipotensión intratable y por supuesto el paciente muera. ¿Sí? Entonces, en el PALS lo importante es tratar a los pacientes aquí o evitar de que los pacientes lleguen a ese nivel. Muchos estudios de cómo se reaniman según el PALS, el curso de reanimación pediátrica, ha mostrado que según se reanime enérgicamente hay mejor sobrevida. ¿Sí? Y en pacientes que son por las guías reanimados también les va mucho mejor a la larga. También en pacientes con trauma se ha encontrado que si se reaniman de manera caótica, la mortalidad aumenta, en rojo la mortalidad, pacientes con trauma, pero si se reanima según el PALS, que es lo que mejor se ha logrado hacer en Estados Unidos para reanimar, la mortalidad disminuye significativamente. Así que reanimen como un choque como en el PALS, que todos sabemos que es el PALS. Uno dijera, pues, qué bien, ¿no? Ahora, ¿se aplicará en el dengue esto? Es la pregunta, ¿no? En series conocidas se ha visto que, por ejemplo,
En los factores relacionados con riesgo, con pronóstico, el más importante es la duración del choque hipovolémico. Más tardío el tratamiento del choque hipovolémico, mayor mortalidad. Y también el riesgo de muerte asociado más importante era presentarse al hospital tardíamente. Va con el manejo de cualquier tipo de dengue, ¿no? Y por supuesto, los grandes de la terapia intensiva dicen esto: la terapia agresiva del choque, ser agresivo, poner mucho líquido antes de que se choque realmente, mejora el pronóstico de los pacientes con choque, y reconocer prontamente que el paciente está chocado también mejora el pronóstico. Entonces realmente pareciera por estas dos cosas que es de animar, como en cualquier tipo de choque del dengue, es lo correcto, ¿no? Bueno, esto no importa mucho, esto es de la plaza, un estudio que yo hice, de qué se muere la gente con dengue, choque e infecciones, eso es muy lógico, ¿no? Ahora, primeras preguntas, ya pasó la parte de la fisiopatología, creo que me tomaron atención, gracias. Entonces, comienzan las preguntas. ¿Cómo se maneja la hidratación? Es un choque, no, es una deshidratación al dengue. Yo tengo problemas porque generalmente tú la deshidratación la manejas con clínica, leve, moderada, severa, signo de pliegue, etcétera, ¿no? En el dengue no se aplica, no hay nada clínico que te vaya a guiar porque hay extravasación, así que la clínica no te ayuda. Entonces, ¿qué podrías hacer? La sed, el gasto urinario, la taquicardia si no hay fiebre. Acuérdense que en el dengue hay tendencia a la bradicardia y hay mecanismos conocidos, así que realmente no hay mucha clínica para saber cuánto le tienes que poner de líquido a tu paciente. Y yo realmente tengo problemas con eso. Yo realmente hay que tener un poco de feeling, de sexto sentido para ver cuánto líquido le pones a tu paciente. Tiene que estar pegado, como quien dice, ¿no? Ahora, hemos visto que como hay extravasación, si no sangra el paciente, una cosa importante es ver el hematocrito, que es un parámetro para ver si estás diluido o hemoconcentrado. Entonces, eso que dice la OMS y de diferentes series de que el hematocrito es una buena manera, sí lo es interesante, cumple su objetivo, si no están sangrando. Pero el problema es que es invasivo. A mí me llegan todos los pacientes graves con unos hematomas en los lugares de punción inmensos, y yo creo que tienen el cuidado los del laboratorio de cuidarles sin mucho problema, ¿no? Es muy invasivo. Hay muchos estudios que muestran que el microhematocrito, 4 gotitas en un capilar centrifugado, es una buena idea para ver más o menos cuán concentrado estás, pero el problema es que no te da glóbulos blancos, que es otra cosa que tú quieres ver, ¿entiendes? Así que se puede jugar con el hematocrito, pero hasta que no haya un método menos invasivo de saberlo, es un riesgo, ¿no? ¿La presión de pulso servirá? Es una muy buena idea. Acuérdense que la presión de pulso comienza a ser evidente, se pinza el paciente cuando ya está comenzando a estar chocado. Así que si tienen presión de pulso que se acorta, que disminuye, piensa que el paciente está empezando a chocarse y péguense al paciente, ¿sí? Ahora, es una deshidratación. Aquí yo no voy a hacer mucho énfasis en esto porque estamos desayunando y no quiero que haya gastritis y mucho problema, pero la deshidratación que yo he aprendido y que generalmente la Escuela Americana y Europea promueve es calcular requerimientos, según Holiday Cigar, que casi es lo que más se utiliza, y calcular el déficit, 3, 6, 9, 5, 10, 15, ¿no? Así que, como es una deshidratación como en la diarrea, debería hidratarse un paciente con requerimientos más corrección del déficit. Ahora, el déficit, ¿cómo lo calculas? Debe ser un poco de feeling y un poco de cómo está el paciente, yo creo, ¿no? ¿Sí entienden? Ahora, yo no voy a pelear, pero hay una escuela que utiliza el metro cuadrado para hidratar. 2.000, 2.500, 3.000. Yo en diarrea me he dado cuenta que un niño de 20 kilos, por ejemplo, si tú le das 2.500 metros cuadrados, 3.000, le estás dando medio litro menos de líquido que si utilizas esta guía. ¿Entienden? En un dengue debe ser peor. ¿Entienden? Así que eso de utilizar por metro cuadrado tal vez tenga sus peros. Yo preferiría que se hidrate de esta manera. Habría que un poquito jugar con eso, hacer unos cuantos cálculos si quieren. Yo lo hago con mis estudiantes. Siempre que hidratas por metro cuadrado, en pacientes grandes especialmente, te quedas corto. Entre medio litro y 1 litro de agua le das menos, ¿entienden? Y en un paciente con dengue puede ser la diferencia en que se te choque o vaya bien, ¿entienden? Así que mejor yo dijera que esta manera clásica, americana y europea de hidratarse sería la correcta, ¿no?
Y otra cosa interesante que voy a poner entre comillas es el cálculo de la dextrosa. En muchas escuelas ponen una cantidad estándar de dextrosa. En niños pequeños cumple el requisito de 2 miligramos kilo minuto, que es lo normal, pero en niños grandes se queda corto. Generalmente con la solución que se suele preparar les dan 0.6 miligramos kilo minuto. Se quedan cortos. Puede haber catabolismo, aumento del lactato, mayor acidosis, etcétera, ¿entienden? Puede ser un factor pequeño que influye en pacientes severos para que vaya mal. Yo creo que en un paciente que no está muy chocado, que tiene un dengue hemorrágico sin mucho problema, el cálculo normal que se suele hacer no es un problema, pero un paciente grave yo creo que ya te cobra eso. ¿Ok? Entonces, la otra pregunta en el millón, ya empieza la controversia, es ¿qué tipo de solución utilizar? Yo sé que en el país se utiliza mucho el zingerlactato. Yo he venido aquí y, bueno, hago lo que hace, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero siempre me he preguntado por qué. El trabajo más importante sobre líquidos ha sido hecho por Wills en una cohorta de casi 400 pacientes, con una mortalidad casi nula, 0.2%. Mis profesores de México, que no conocen mucho dengue, me citaban este artículo como algo que ha revolucionado el manejo de choque. Choque por dengue era, ¿no? No tiene mortalidad. ¿Qué él ponía? Ponía en la etapa 3, es un artículo antiguito, es del 2005, si se dan cuenta. Todavía era la clasificación del dengue en 4 estadios, ¿se acuerdan? 3 era el choque temprano, digamos, ¿no? En pacientes con choque temprano les daba 2 cargas a 25 cc por kilo de cristaloides. Entonces, su estudio que era comparar zingerlactato, dextran, que es una gelatina, un expansor plasmático, y etarstat, que es otro tipo de expansor plasmático. Entonces, ¿qué encontraba? Ver que el zingerlactato era tan bueno como las gelatinas y como los coloides. Entonces, él decía, entre coloides y cristaloides, zingerlactato. No hace falta poner ni coloides ni gelatinas, primera cosa. Después decía que cuando utilizaba zingerlactato había menos complicaciones hemorrágicas, que era menos importante que sangre, ¿sí? Se ha comprobado después que las gelatinas promueven por algunos mecanismos el sangrado, así que ya no se utilizan en pacientes susceptibles de sangrado como en trauma, por ejemplo, ¿no? Choque hemorrágico. Y que en pacientes que se chocaban con dengue grado 4 era mejor ponerles coloides, ¿sí? Entonces, gran estudio este entonces, es más importante de manejo de líquidos, promueve aquí el zingerlactato frente a coloides y gelatinas. Mejor si están sangrando o tienen plaquetas bajas no ponerles gelatinas, pero si están chocados mejor ponerles coloides, es decir, albúmina, ¿no? Si se dan cuenta, los 3 grupos tenían casi el mismo perfil, no había diferencia entre los 3, pero la gelatina y el coloide es mucho más cara, así que él decía, concluía en su estudio que mejor era ponerle un cristaloide, no había ningún problema, ¿no? Ahora, otro estudio posterior, en las 4 primeras horas, en la primera hora, perdón, comparaba 4 tipos de soluciones en 230 niños. A un grupo le ponía dextran, o gelatina, o zinger, o salino. Entonces ya que había la peleita entre zinger y salino, ¿no? Entonces, ¿qué decían? No había ninguna diferencia entre uno y otro en manejo de choque, en outcome, en cómo les iba, ¿no? Les iba igual, le pongas gelatina, dextran, gelatina, zinger o salino, les iba igual, pero en pacientes que les ponía zingerlactato, que la osmolaridad es un poquito menos que el salino, había que ponerles más tiempo líquido y tenían que estar más tiempo en el hospital para que se recuperaran. Les iba un poquito más lento, como quien dice. No les iba mejor, pero tenían que estar más tiempo en el hospital. Cuando había choque severo, grado 4 de antes, mejor les iba a los coloides, otra vuelta. Y vieron que la presión de pulso era una terapia increíble, otra vuelta. En el anterior de Wilms y en este también veían que la presión de pulso era una buena idea para reconocer tempranamente a paciente con choque, ¿sí? Entonces, en una palabra, zinger y salino van de la mano. Coloides en pacientes graves, gelatinas mejor no porque hacen que haya más sangrado. Y en este estudio le gana un poquito el zinger porque, el salino, porque el zinger hace que tengas que estar más tiempo en el hospital, más extravasación, más necesidad de líquido, etc., ¿no? Un estudio entre salino y zinger, pero en pacientes posoperados de cirugía de espina de espalda, ¿no? No hay ningún otro de dengue, consten. Veían que
En 30 pacientes les ponían o Zinger o salino, 30 Zinger, 30 salino. No había diferencias de pH, lactato o cloro. Ahora, yo me olvidé decirles, ¿por qué la gente no quiere utilizar solución salina? Una teoría interesante y compleja que dice que el cloro de la solución salina, por un mecanismo de metales pesados, de iones pesados, hace que el pH de los pacientes se haga más acidótico. ¿Sí? Entonces, hay mucho escrito sobre eso, intensivo. Es la controversia que todos los años hace que la gente vaya a una conferencita en los congresos mundiales. Dicen, el salino está bien, es bien osmolar, recupera muy bien, pero el cloro del salino hace que haya mayor acidosis, y la acidosis conlleva que haya mayor choque, mansidad de bicarbonato, etcétera, ¿entienden? Así que en este grupo, viendo ya eso, vieron que no habían, aunque le pusieran salino, no había diferencias ni en pH, ni en lactato, ni en cantidad significativa de cloro. Así que esta teoría, que se maneja muy bien in vitro o a nivel químico, realmente en la práctica no funciona tanto. Yo creo que es la principal explicación a que aquí se utiliza más Zinger que salino. Y tiene una explicación plausible, ¿no? Pero en la práctica, por lo menos aquí no había ninguna diferencia. Ahora, en pacientes con Zinger lactato había más bien mayor acidosis. ¿Quién los entiende? Probablemente porque necesitaba más líquido para reanimarse. Y había una leve hiponatremia, más líquido hiposmolar, más hiponatremia, ¿no? Pero este estudio fue 1 hora después de salir de la cirugía, así que habría que ver, criticándolo ya un poquito, cómo se comportaban los pacientes 4, 6, 8 horas después. Pero una palabra, siendo benévolo con ambos van igual, ¿entienden? Ok. Otro estudio interesante de Zinger versus salino. Para no cansarlos, han medido aquí la albúmina, la carga de cloro, el sodio y el pH, y no han encontrado ninguna diferencia. pH igual, bicarbonato igual, exceso de base igual. Realmente a nivel clínico, si animes con Zinger lactato o salino, a nivel clínico no hay gran diferencia. Lo único significativo que podría ser es el pH, que por supuesto va a variar un poco según tú animes como. Pero si se dan cuenta, en pacientes con salino, el paciente necesita mucho más bicarbonato para mantener el pH bien. En una palabra, no hay diferencia. A nivel clínico, a nivel cabecera del paciente, le pongas salino, le pongas Zinger lactato, va igual. ¿Yo qué preferiría? No me pregunte. Pues, ¿qué dicen entonces los expertos en PALS? Dicen, para reanimar choque, preferimos salino. Cualquier tipo de choque, hipovolémico, séptico, etcétera, le ponemos salino. Mejor experiencia a nivel mundial. No hay estudios concluyentes entre la ventaja de uno frente a otro, Zinger versus salino. Y las guías recomiendan cristaloide, sea Zinger, sea salino. Si no tienes Zinger, no te quedes, ponle salino, ¿entiendes? Si tienes salino, no creo que se te muera por el salino realmente. A nivel clínico no hay diferencia. Eso quiero resaltar. Y en las mejores guías de manejo intensivo de pacientes con choque por dengue, se dice esto. Realmente lo mejor que existe aquí, que son artículos de una hindú que se llama Suchitra Zanjit, que es la experta, hablan de esto, ¿no? Entonces, esto de cuando pensar en terapia, ya saben ustedes, ¿no? La única controversia sería que este año yo les digo, mea culpa, hemos tenido mucha mortalidad por alteraciones extra choque del dengue, miocarditis, encefalopatía por dengue y en lactantes menores. Hemos tenido niños, ha muerto hace un par de días un niño de 5 meses que según la madre nunca había tenido dengue o fiebre importante antes. Y hace como 2 meses un niño de 2 meses ha muerto con serología positiva. Entonces ese señor Rosen, el que andaba desnudo, entre comillas, tal vez tenga razón, puede haber en lactantes menores. Yo este año, bueno, el año pasado, porque este año está comenzado, he tenido unos 10 muertos lactantes menores por dengue, por choque por dengue. Muchos de ellos que llegaban tarde, pero algunos se me han chocado en mis vistas y les he puesto líquido, han extravasado y nunca han salido del choque y afirmar la defunción de verdad. Así que yo le tengo mucho miedo, este año le he pensado tener miedo al dengue, de verdad, porque ha habido mucho dengue,
tal vez prima infección en lactantes menores. Así que yo dijera, yo si tuviera un pacientito pequeñito que lo mío feito, yo despacho terapia intensiva. Yo no quisiera que me llegue a mí también, ¿no? Pero bueno. Entonces, la otra cosa importante es que si te llega un paciente con fiebre, con dengue, hipovolemia, choque séptico, entre comillas, y fiebre, van a ver que muchas enfermedades se parecen al dengue. La malaria, la leptospira, el choque séptico bacteriano, puede ser que sea un dengue infectado. Así que acuérdense que al no poder identificar rápidamente al llegar tu paciente, a veces llega mal, ¿tú qué vas a hacer? Probablemente lo tengas que manejar como un choque cualquiera, como las guías del PALS, como un choque séptico, ¿entienden? Acuérdense, una cosa que ya sabemos todos, cada hora de retardo de comienzo de antibióticos en un choque séptico, baja la sobrevida un 7%. Así que yo creo que, aunque después te digan que era un dengue por laboratorios, si te llega chocado, no te olvides de reanimarlo y al mismo tiempo colocarle la primera dosis de antibiótico, un antibiótico de buen espectro, ¿entiendes? Puede ser un dengue infectado, ¿por qué no? Hay mucho realmente aquí. O puede ser otra cosa que no sea dengue, así que creo que al principio, realmente, te llega el paciente, decir que es un dengue no es tan fácil. Algunos son clásicos, ¿no? Que tienen todo para dengue, pero hay mucho paciente que no sabes, tú dices, ¿qué es? Mejor colocarle antibióticos y reanimarlos realmente con cristaloides antibióticos como debe ser. Bueno, después ya le suspendes el antibiótico, tampoco es ponerle antibiótico a todo dengue, ¿no? Después, si estaba chocado, después mejoró y era dengue, no infectado, hay muchas sustancias que te ayudan a ver y laboratorios, mejor le suspendes el antibiótico, ¿no? Yo no estoy a favor del antibiótico irracionalmente usado, ¿no? Entonces, ahora, siguiente pregunta del millón. ¿Se puede utilizar la guía del PALS para reanimar dengue? Dengue, es decir, ¿el choque séptico se reanima igual que el dengue o viceversa? Otro gran artículo, diferencia entre choque por dengue y choque séptico. Lindo artículo. ¿Cuál es la diferencia entre choque séptico y choque por dengue? Más bradicardia en los pacientes con dengue, menor fiebre, hay más apirexia. Después la siguiente, menos necesidad de líquidos, no hay que ser tan agresivo con el choque séptico. Y finalmente, más predominio de vasoconstricción y de falla cardíaca. ¿Entienden? Entonces, las diferencias hacen que realmente, en una palabra, la taquicardia no te ayude. En el choque séptico, ¿tú qué haces? Le pones una carga y esperas que tu frecuencia cardíaca te baje un 10-15% de la que tenías. Si tienes 170 y no te baja con la primera carga, no va a ir bien. Bueno, le pones 3 cargas al final y lo invades, pero si luego la primera carga no mejora la frecuencia cardíaca, tú dices, se va a catéter y tubo endotraqueal porque no va a ir bien. La frecuencia cardíaca tiene que bajar. Pero en el dengue hay bradicardia relativa, no te ayuda la frecuencia cardíaca. Te puede empeorar porque si no está taquicárdico tu paciente, no está compensando con frecuencia una leve falla cardíaca que tiene que ver tal vez con el choque hipovolémico que tiene, ¿entiende? Entonces, el manejo no es tan igual al choque séptico. Menos líquido, la frecuencia cardíaca no te ayuda y hay menos fiebre. Bueno, y tampoco se necesitan esteroides. En el choque séptico todo falla, esteroides, ¿no? Entonces, hay un esquema que no voy a profundizar, ya es hora, creo, y hay que desayunar, perdón. Un esquema de una colega mía hindú, Sushita Zanjit. Lo importante del manejo del dengue es manejarlo tempranamente. Lo que he visto la diferencia de mortalidad es que le des cargas rápidas cuando esté chocado a 20 cc por kilo y después coloide si no mejora. Si no funciona el paciente, si no mejora con cristaloides, coloides, lo siguiente a hacer es hacer una fracción de eyección porque probablemente tenga falla cardíaca. Entonces, cristaloides, coloides, ¿qué haces? Le pones aminas, no mejora, falla cardíaca. Hay que ver función ventricular derecha y función ventricular izquierda. Y finalmente, después de que ha salido del dengue, lo importante es, cuando está muy extravasado, comenzar sabiamente terapias para remoción del líquido que tenía en exceso, que era importante a su tiempo. Con esto han reducido la mortalidad de estos colegas míos del 16% al 6.3%, así que creo que vale la pena. Entonces, los cardiólogos tienen que estar cerca cuando un paciente se está chocando, ¿sí? Esto ya no es tan tergiversado, si ustedes entienden la fisiopatología. ¿Cuándo hay que dar transfusiones de plaquetas?
cuando el paciente está sangrando, ¿no? La manera de darlas, yo creo que todo el mundo la sabe. Una unidad cada 5 o 7 kilos de peso, o a 10 mililitros por kilo si no hay otra manera, 3 veces al día. Importante es que se pongan 3 veces al día. Y plasma fresco o crío precipitado si el paciente tiene sangrados activos y coagulación anormal, ¿no? Esto está, no creo que haya problemas con eso. Esta diapositiva surge porque a veces dicen que no hay que poner ni plasma ni plaquetas. No pongas a pacientes que van bien, pero si el paciente va mal, claro que sí, ¿no? No es un problema, ¿no? Entonces, la otra cosita que a mucha gente va a saltar de alegría es manejo de la fiebre. Paracetamol, muy bien. Sí, claro, por supuesto, paracetamol. ¿Qué hace si el paciente tiene una hepatopatía asociada? El 40% de los pacientes con dengue hemorrágico tiene algún trastorno de las transaminasas. Le das paracetamol, da miedito. ¿Y qué haces si el paciente está chocado? La fiebre produce vasoplegia y empeora la hipotensión y necesitas un medicamento endovenoso. En el país y casi en América Latina no hay paracetamol endovenoso. ¿Qué utilizar? Por supuesto no hay INES. ¿Por qué? Aumentan el sangrado, produce más difusión plaquetaria y el metamizol produce agranulocitosis. Entonces ahí viene la parte. Entonces, ¿de dónde surge la agranulocitosis del paracetamol? Una serie sueca que mostró que estadísticamente había más porcentaje de agranulocitosis. Con este estudio muy bien realizado, los americanos cortaron el paracetamol, la Novalgina, que era alemana, había conflictos de intereses también, y de allí se expandió a muchas partes de Europa. Pero después, con el tiempo, que no había ninguna otra opción endovenosa, países como Alemania, Italia, España, Francia, utilizan otra vuelta Novalgina, que es alemana, ¿no? Y en casi toda América Latina se utiliza, bueno, la neumolurina aquí, Novalgina por allá, etcétera. En Brasil, Argentina y México, por ejemplo, es pan del día. Aquí también, todos utilizamos, creo, una que otra vez. Y endovenoso, creo que hasta exageramos en emergencia, le ponemos su neumilurina endovenosa a cualquier niño con fiebre, a veces exagerando, tal vez, ¿no? Entonces, se han empezado a preguntar si realmente este trabajo sueco era influenciado por la susceptibilidad a la granulocitosis de los suecos o si realmente era algo cierto. Entonces, aquí por ejemplo un trabajo de los polacos que ha mostrado que en un año, en 7 millones de pacientes de una población, realmente, y con 112 millones de tabletas por año que se venden allá en Polonia, no había realmente gran cantidad de granulocitosis, realmente no era significativo. Entonces ellos decían, nos va bien, tenemos mucho metamizol en nuestro vademecum y nunca nos ha dado problemas. 0.25 por millón por tratamiento por día es muy bajo, de verdad. Equiparable al diclofenac o a la difenitoína, por ejemplo. Entonces, ellos decían que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado las cosas aquí, porque en América Latina los brasileños se peleaban, los mexicanos se peleaban, no des nunca esto. Los americanos le llaman al metamizol aspirina mexicana, los americanos le llaman aspirina mexicana al metamizol, un poquito denigrante, ¿no? Pero han hecho un gran estudio en 4 años, entre Brasil, México y Argentina, el Latin Study se llama, sobre la incidencia de anemia plástica y granulocitosis en América Latina, ¿sí? Una población muy grande que no ha encontrado ningún caso en 4 años de anemia plástica relacionada con el metamizol. Y la cantidad y granulocitosis sí había, porque realmente en Brasil, que era el mayor centro donde había pacientes, 7 grandes centros de Brasil, se utilizaba metamizol casi en todo. La cantidad de metamizol que se utilizaba era inmensa, ¿entiende? Entonces había un poquito, habían 10 casos de toda la cohorte que utilizaban, pero si se extrapolaba a la población general, la cantidad de casos de agranulocitosis por metamizol era realmente insignificante, lo que hacía que los márgenes de seguridad terapéutica fueran buenos. Es que en Brasil, a partir de este trabajo, de hace unos cuantos años, 4 años, el 2009, se utiliza el metamizol sin problema, generalmente, pero con miedito a veces para el dengue no complicado. Entonces, pareciera que el metamizol se puede utilizar, pareciera. Pero a ver, ¿qué dicen los expertos? Aquí también los mexicanos,
Otra vuelta, utilizan mucho los mexicanos metamizol. Los mexicanos son corajudos, machotes, y han logrado introducir, por ejemplo, la ciprofloxacina al vademécum americano. Tú tenías un paciente crítico hace 20 años, no había otro medicamento endovenoso que la ciprofloxacina, sabías que producía problemas de osificación, etcétera, en ratas, pero no había otra que utilizaban, cipro, y utilizaban, pero indiscriminadamente. En 10 años le probaron a los americanos que no producía realmente. Y hace 4 o 5 años los americanos bajaron la cabeza y la FDA aprobó la ciprofloxacina como medicamento de primera elección antibiótico en mayores de un año, ¿entienden? Así que realmente, como dicen, matando se aprende, entre comillas, de fritos, gente que no cree lo que le dicen, ha hecho lo de la ciprofloxacina, por ejemplo, y tal vez ocurra lo mismo con el metamizol. Han encontrado en 2 grandes grupos. El que conoce el Hospital General de México, es un hospital público inmenso allá. En la Clínica del Dolor, más o menos 300,000 pacientes han utilizado en un año metamizol y ninguno ha tenido granulocitosis. Y en el ISSSTE, el Seguro Social, que es mega inmenso en México, más o menos de 83,000 pacientes, ha habido 3 casos, pero ninguno asociado con metamizol. Así que los mexicanos en un consenso han dicho, a nosotros no nos importa lo que digan los gringos o los suecos, en México no hay problemas genéticos, se puede utilizar sin problema. Entonces, se puede utilizar según los mexicanos y brasileros y latinos, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre en el dengue? Hay 2 trabajitos interesantes. Uno en Veracruz, 50 pacientes, no es una serie muy amplia. De estos 50 pacientes con dengue, todos utilizaron metamizol. El problema es que no hubo control, primer problema de metodología, ¿no? Solamente 4 pacientes, al 8%, tuvieron trombocitopenia severa, ¿sí? En 2 hubo melena, pero a la larga la recuperación completa fue en 6 a 8 días, no hubo ningún problema importante de sangrados relacionado y no hubo ninguna otra alteración hematológica relacionada con anemia aplástica o agranulocitosis. Ellos concluyen que el metamizol es seguro en dengue, pero pese a que tienen una cohorte pequeñita, 50 pacientes, que ha habido un poco de melena y que ha habido en un número pequeño, pero ha habido trombocitopenia, ¿sí? Entonces, ellos están es un trabajito pequeño, de verdad. Hay otro que es un poquito más grande, son los colombianos, Díaz Quijano, que muestra en 110 pacientes, un grupo con dipirona, otro sin dipirona. El problema metodológico de este trabajo, lo siento, es que le han puesto a 17 pacientes dipirona y a 93 no le han puesto dipirona. Así que ya del comienzo del trabajo, ahí tú dices 17 dipirona, 93 no dipirona, no está bien diseñado, ¿entienden? ¿Qué dice el trabajo en una palabra? Que hacen más dengue hemorrágico los que tienen dipirona como medicamento para la fiebre y las plaquetas bajan más. Ellos dicen de 105 en el grupo sin dipirona a 145 en el grupo sin dipirona. Entonces, este trabajo dice es mejor utilizar si el paciente tiene trombocitopenia severa, pero en pacientes con dengue no complicado es bastante seguro. Otra vuelta, el trabajo es pequeño y el planteamiento metodológico no está fuertemente bien estructurado, ¿no? En una palabra, ¿yo qué haría? Pregúntenme. Yo utilizaría dipirona en pacientes con fiebre alta que tienen choque y donde la vía oral no sea una alternativa buena, ¿sí? Finalmente, para acabar, y están cansando todos, luego de meter líquido, resucitar al paciente, es importante sacar el líquido. Manejo de la sobrecarga de volumen. Es importante comenzar una infusión de furosemida y si el paciente está muy grave, comenzar diálisis temprana. Eso es bien importante porque la otra cosa que ocurre es que el paciente que está muy hinchado con serositis empieza a fundir edemas, empiezan a cerrarse las compuertas y rescatar líquido y empieza a hacer falla cardíaca por hipervolemia. Así que si no le pones diurético o no manejas agresivamente con diálisis eso, el paciente puede complicarse y hasta morir. Ok, si el choque persiste va a haber alguna cosa que está oculta, como hemorragias ocultas, va a haber una falla cardíaca, tal vez diastólica, que no es fácil de diagnosticar por eco, hay que poner milrinol en ese caso, puede haber hipertensión pulmonar, puede haber compartimentado abdominal, que tanto líquido haga que la vasija esté tan tensa que
evite que la perfusión que llega al corazón se haga evidente, o puede haber una vasoplegia muy importante que haga falta que se pongan o corticoides o vasopresina. Bueno, ya, yo creo que ya es suficiente, ya me dio hambre, gracias. Rosen comenzó la charla con un cuentito de Andersen, bastante interesante. Ahora Rosen terminó su charla, yo me copié porque no soy muy intelectual, con una frase de un griego. Acuérdense que la epidemia que él estudió, el 27, era de griegos, Epícteto, que dice: es imposible para alguien comenzar a aprender aquello que piensa que ya conoce. Así que si todos pensamos que somos expertos en dengue y no investigamos, miren que hay mucho material interesante para investigar, ese famoso, no llega a nada, ¿entienden? Gracias.